Vamos a meter en la columna de filosofía de todos los lunes con nuestro amigo Noel Zapater. Nos va a hablar de el ungüento para el alma, el denominado tetrafármacos. No sé, a mí me suena a vino, A ver. pero no sé, pero capaz que me equivoco. Llevo toda la semana pensando, a ver por dónde me sale Maxi. ¿Y Muy salí por buenos donde días. pensabas? ¿Qué decías? Que te suena a vino. A vino, por el tetra. Y bueno, y después hablando del ungüento de la felicidad, y bueno, puede ser, qué sé yo. Claro. No, no va por ahí, pero no está mal la asociación, pero no, no va por ahí. Era una forma de ponerle un nombre, porque si yo llego a deciros que para la próxima columna tengo la fórmula magistral para acabar con el dolor, primero vais a decir, se ha vuelto loco o está mal de la cabeza. Lo primero no lo sé, lo segundo, pues sí, hay que admitirlo, muy bien no estoy. Pero no, ¿os acordáis cuando hablábamos la semana pasada de Epicuro, a que asociaba la felicidad al placer, cómo para Sí, obtener placer hay que disminuir el dolor? Bien, exacto. resulta, sí, resulta que en antigua Grecia, para curar las heridas abiertas, se usaba un ungüento, una especie de mezcla que se realizaba con sebo, con brea, con cera y con parafina, menuda mezcla, y eso se lo ponían, hacían un apósito en una herida abierta para que sanara. Bien. Ujú. Tetra significa cuatro en griego y fármaco, remedio o medicina, es decir, remedio de cuatro partes. Ujú. Un señor llamado Filomenus, que era discípulo de Epicuro, del jardín, ¿os acordáis que hablamos la semana pasada? Agarró las 40 máximas capitales dictadas por su maestro Epicuro y las sintetizó en cuatro, porque observó que en realidad lo que al ser humano nos impide ser felices son solo cuatro miedos. ¿Sí? ¿Queréis que os diga cuáles son estos Dale, cuatro por miedos? supuesto, sí. Bueno, el primero de ellos, bueno, está de más decir que lo que hizo este buen hombre, Filomenus, fue tomar tetrafármacos, este término, metafóricamente y realizó con esta síntesis un remedio de cuatro partes para el alma, ¿no? Para erradicar el dolor o el miedo, mejor dicho. El primer miedo es no temas a Dios. Ujú. El segundo, no te preocupes por la muerte. El tercero, lo bueno es fácil de conseguir. Y el cuarto, lo terrible es fácil de soportar. Bien. Cuando... Bastante, ¿Cómo os ha quedado? bastante bien rumbeado este hombre. La verdad que bastante bien rumbeado. La, hay que tener en cuenta, chicos, que esto se dijo hace 2500 años, Exactamente. es impresionante. O sea, hemos avanzado en un montón de cosas. En cuanto al pensamiento, seguimos en el mismo punto de partida, Exacto. deseando lo mismo y luchando a obtener lo mismo. ¿Y cuánta A gente mí cree y cuánta gente le teme a la muerte, justamente? Y es algo inexorable y que siempre va a llegar. Entonces, ¿para qué tenerle miedo a algo que sabes que te vas a pasar? Te va a pasar. Hay una sola certeza, que nacemos y que morimos. Bueno, esto que acabas de decir es totalmente de la escuela de Epicuro. Claro. Serías un muy buen discípulo de Epicuro. Os cuento, el no temas a Dios, hay que tener en cuenta que cuando Epicuro se dirige hablando hacia los dioses, lo hacía a los dioses del panteón griego, ¿no? Zeus, Poseidón, Exacto. Hades, Atenea, pero es aplicable no solo a la religión católica, sino a todas y cada una de las religiones existentes. ¿Por Ujú. qué? Porque él decía que temer o tener miedo a Dios nos impide, es una gran, a ver cómo lo digo, un gran peso para que nosotros alcancemos la felicidad, porque lo convierte en un ser rencoroso y empeñado en perseguirnos para castigar cada una de nuestras malas acciones, en vez de verlo como un creador benévolo, ¿no? Que sería la imagen, no sé, ¿no? Cuando piensa en un Dios creador capaz de crear al hombre, bueno, esto lo hizo que lo tachasen y lo siguen tachando de ateo. Él no niega la existencia de Dios, él únicamente dice que no hay que temerle, porque las emociones destructivas, como la ira, ¿sí? O la venganza, Ujú. son rasgos propios del ser humano, que implican debilidad e imperfección. Por ende, ¿por qué un ser divino iba a poseer esos rasgos? El tipo, o sea,
tapa la boca a cualquiera, yo creo. Totalmente. Lo explica muy bien. Va a mi forma de ver, ¿no? Además, cuando él decía, uno deja de temer a Dios, de tener en la cabeza esa imagen de un Dios vengativo y que está al acecho para ver cuando hacemos algo mal, se siente un increíble alivio. Bien. Bueno, pasemos al segundo miedo. Segundo punto, no te preocupes por la muerte. Como bien decías, la madre de todas las ansiedades, dolor, envejecimiento, hambre, enfermedad, abandono, tristeza, así hasta la infinito y más allá, la misma fuente, que es nuestra propia mortalidad. Claro. Uno puede pensar, está bien, es una forma de un mecanismo de defensa. Y sí, claro, nuestra mente, nosotros mismos nos protegemos porque si no la vida sería insoportable, teniendo el acecho de la muerte presente, el acecho de la muerte constante, ¿no? Lo Totalmente. que él explicó muy bien, leo textualmente, entonces la muerte, el más terrible de los males, no es nada para nosotros, ya que cuando somos, es decir, cuando estamos vivos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, ¿qué nos importa si ya no estamos vivos? Porque nosotros no estamos. Exacto. Esto, Epicuro, Es una, es una pero forma... realmente es un, digamos, parece sonso a veces cuando uno explica ciertas cosas de la filosofía, pero es importante porque ante una situación tan difícil, no sé, uno, por ejemplo, puede llegar a pensar el salir o el transitar una enfermedad. A veces uno dice, le tengo miedo a, pero no le tengas miedo porque mientras vivís tenés que disfrutar esa vida y transitarla y salir adelante con ese tránsito. Y lo otro es inexorable, te pase en una enfermedad o te pase más adelante, pero es algo inexorable. Totalmente. Él metafóricamente lo expresaba de una forma que a mí me gusta mucho, que dice que la muerte no es más que un regreso al olvido, Claro. que después de la muerte estamos en la misma condición en la que estuvimos antes de nacer. Ujú. ¿Alguien sabe cómo era antes de nacer? No. La muerte es exactamente lo mismo. O sea, no nos preocupemos por eso, porque como muy bien explica, cuando llegue nosotros no vamos a estar, no vamos a sentir ni dolor ni nada. O sea, Ujú. es algo inexorable, como bien dices, y cuando llegue, chico, no te preocupes, no vas a sentir nada. Perfecto. Tercer punto. Tercero. Lo bueno es fácil de conseguir. La riqueza que requiere la naturaleza, y cuando hablo de la naturaleza él habla, perdón, de lo esencial, ¿no? Lo que es básico es muy fácil de conseguir. Pero la riqueza que requiere de ideales vanos se extiende al infinito. ¿Qué Ujú. quería decir con esto? Que lo que nos hace falta para sobrevivir, es decir, comida, agua y un techo, de una u otra manera son fáciles de conseguir. Más allá de casos específicos, hablamos de una sociedad como la nuestra, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Son relativamente fáciles, vamos a decir. Se complican mucho cuando nos volvemos o nos movemos más allá de lo básico, alimentando el qué, nuestro ego y nuestra codicia. Y eso Claro. produce una ansiedad totalmente innecesaria e insaciable. ¿Os acordáis cuando terminábamos la semana pasada diciendo en una frase, nunca es suficiente para quien suficiente es poco? Sí, Esto vendría a ser lo mismo. Es exacto. decir, chico, para ser feliz, mientras puedas comer, beber, tener un techo, disfrutar de la vida, de las amistades, el resto viene y se va. Totalmente. Por último, por último, es la más controvertida de estas cuatro, este cuarto ingrediente para erradicar el miedo y el dolor. Lo terrible es fácil de soportar. Esto ha traído muchísima y sigue trayendo muchísima discusión filosófica y en la calle, porque todos conocemos seguro alguna persona que ha sufrido una enfermedad grave o dolorosa. Ujú. ¿Sí? La sensación dolorosa forma parte de nuestras vidas. ¿Sí? Pero por otro lado, bien es cierto que no es eterna la sensación dolorosa, ¿no? Hay fármacos, hay remedios, hay un montón de cosas que quizá no erradican, pero sí tienen un efecto Paliativo. exactamente. Además, forma parte del placer sentir dolor, porque si no hubiera dolor, el placer no tendría significado en sí mismo. Ujú. Quiere decir, cuando uno siente placer es porque no siente dolor y viceversa. La aceptación del dolor está en la clave de para dejar de temerlo, como decíamos con la muerte. O sea, nosotros, igual que sentimos placer, sentimos dolor, aceptémoslo.
Es que es así, por más que nos preocupe o nos comamos la cabeza con el tema, no vamos a dejar de sentir dolor en algún momento de nuestras vidas. Dolor físico o dolor espiritual, dolor de intelectual, mental, quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. No físico. Es que Y muchas no, veces el dolor, digamos, no físico, es decir, ese dolor interno, para muchas personas es peor que el propio dolor físico, porque como bien vos decís, hoy la medicina te puede dar un paliativo para el dolor físico, pero el dolor interno no sí. tiene cura si no lo podés manejar o no lo sabés manejar o no lo aceptás. Pero exactamente, pero es que además, en pleno siglo XXI, está la psicología, la psiquiatría y algo mucho más hermoso y que no tiene costo, la amistad, los amigos, hablar con un amigo, contarle que lo que te pasa, que tienes un problema. Ojo, hay que prestar oídos también, ¿no? No hay que Claro. ser egoísta. Tiene que Pero ser en la fin, persona indicada, ¿no? Porque muchas veces los amigos están en las buenas y en las malas muchos se borran también. totalmente. Hay que considerar el dolor como una escuela para la vida. Exacto. Aceptar que ambos, como Perfecto. decíamos, son absolutamente inevitables, es dejar vivir teniendo esa presión. ¿Sí? Es absurdo. Nosotros somos seres sensitivos y ya que es irremediable que aparezca el dolor, ¿para qué perder el tiempo preocupándonos por el dolor? Si Ujú. cuando llegue, además es muy curioso porque Epicuro murió de una enfermedad muy dolorosa, pero realmente dolorosa a nivel físico. Y él confesaba, según Diógenes, que lo que hacía en esos momentos era pensar en sus momentos vividos felices y en lo que iba a hacer cuando se sintiera mejor. Tristemente falleció, ¿no? Porque la medicina de la época griega, por más ungüento que le pusieran, no era lo que es hoy en día, ¿no? Totalmente. Pero no está, no, a mí personalmente no me parece desacertado pensar en algo positivo. Si el dolor lo vamos a seguir sintiendo, ¿no os parece? Bueno, La verdad que me encantó la columna de hoy, Noel, pero me encantó, ¿eh? Te felicito, siempre brillante, haciéndonos pensar, reflexionar y trayendo, a veces, digamos, vivimos en una sociedad, hay que decirlo, que siempre es lo inmediato y sobre todo este programa tiene una cuestión importante de inmediatez porque leemos las noticias y hablamos de, digamos, explicamos y es reflexionamos sobre el... informativo. Claro, y lo tuyo nos hace salir de eso, por eso la columna es tan importante los días lunes, porque los lunes hay que empezar de otra manera, hay que empezar pensando que somos más que este momento en el Exacto. mundo y en la tierra. Hay gente que ya lo ha pensado previamente por nosotros. Y te hago una invitación, por ahí te Sí. sorprendo. Pero, ¿por qué no hablamos un poquito del limbo el próximo lunes? De lo que era el El limbo para próximo, los griegos. el concepto del limbo para los griegos. Perfecto. No ¿Dale? sin antes terminar con una frase para pensarla que me encanta. El temor crea esclavos y no personas felices. Por ello, combatir el temor es una prioridad. Muy bien. Noel, gracias. Te mando un abrazo Un grande. besazo Cuídate mucho. enorme y muy buena semana para todo el equipo y todos los oyentes. Muy buena semana. Bueno, ahí pasó Noel Zapater en la mañana del arranque.